noches. Es una gran alegría estar de regreso nuevamente en este su podcast Teológico. Bueno, iniciamos este 2024 con un tema muy interesante que esperamos que puedan interactuar con nosotros ahí por las redes. Y el tema es: llega enero y con él las dudas sobre el dinero. Yo creo que todos allí en casa van a decir, están en lo cierto. Bueno, la Navidad, ayer precisamente mi esposo me decía, amor, ya se fue la Navidad. Y yo le decía, pues sí, ya se fue la Navidad porque ya estamos en enero. Y él decía, no, ya las luces, ya en los centros comerciales ya casi no hay nada navideño. Y resulta que en Navidad nosotros disfrutamos mucho como cristianos, tomamos este tiempo para compartir en familia, para compartir en la iglesia, para compartir como amigos, ¿cierto? Pero a veces nos excedemos en algunas cosas, ¿cierto? Entonces excedemos en comprar muchos regalos para la familia, nos excedemos en las pintas que compramos y gastamos porque estamos en diciembre, ¿cierto? Y en diciembre es para disfrutar, es para compartir, para pasarla bien, pero se nos olvida que luego llega enero y tenemos que empezar a reflexionar, ¿cierto? Y a decir, ¡ay, gasté mucho, no tenía que haberme comprado esos zapatos o no tenía que haberme comprado esa camisa! Porque resulta que en diciembre se nos olvida y pagamos y pagamos y gastamos, y quizás teníamos un presupuesto para gastar en diciembre, pero como empezamos a dar regalos a toda la familia y a comprar cosas de más de lo que sabemos que podíamos comprar, entonces llega enero, ¿cierto? Llegan las facturas de esas compras que hicimos o nos llega el sueldo y resulta que no tenemos completo, ¿cierto? Porque gastamos de más. Y es por eso que enero se nos hace eterno. Decimos, Dios santo, ¿cuándo se va a acabar enero? Entonces, diciembre a veces deja de ser ese momento de compartir de verdad con la familia, esos recuerdos, esas anécdotas, de poder reunirnos como tal, como familia, y se convierte en ese gasto, ¿cierto? En ese gasto innecesario del cual luego nos lamentamos en enero. Entonces ese es el tema que queremos compartir con ustedes. Bueno, yo creo que ahí, perdón que te interrumpa, tendríamos que pensarnos, algo que tú mencionabas, es que precisamente en diciembre casi nunca se hace un presupuesto. En diciembre es el mes que entra el dinero. El diciembre entra la prima, entra el sueldo, entran las vacaciones y la gente, como le entra el dinero, se la gasta, ¿cierto? Entonces empezamos a derrochar y, como bien decías, compramos la ropa, que compramos esto, que compramos aquello, porque vemos mucha plata en la cuenta y a veces creemos que esa plata no se agota. Y si lo sumamos con que nuestra esposa o nuestra familia también tiene sus ingresos, pues ese dinero se suma y pensamos que diciembre es de la eterna gastadera. Pero como bien has dicho, el problema es que se acaba la Navidad, se acaba el mes de diciembre y llega el mes de enero. Un mes que no solo se hace largo, sino que es un mes que se convierte, precisamente por esa falta de presupuesto, en un mes de malas decisiones. Empezamos a meternos en deudas porque ahora ya hay que pensar en pagar lo que sacamos a crédito, porque cuando lo sacamos nos parecía genial. No, sáquelo ya y páguelo en enero. Entonces uno dice, listo, falta mucho para enero, pero ya llegó enero. Entonces hay que pagar, luego hay que pensar sobre la colegiatura de los hijos, hay que pagar sobre eso, luego viene el transporte cuando ya empiezo a trabajar, como decía bien por acá nuestro hermano Fernando, se me acabaron las vacaciones, entonces hay que pensar en la gasolina, hay que pensar en el transporte para ir a trabajar. Entonces todo eso nos lleva a tener que cometer ese grave error de que, como no nos alcanza ya el dinero, entonces meternos en deudas o empezar a pedir prestado, y eso obviamente es algo que nos lleva con mucho conflicto, y lo que me tiene que pensar al punto de hoy, ¿cómo hacemos para evitar ese tipo de situaciones? Bueno, ahí viene algo muy interesante en nuestras vidas y algo que siempre he querido, inculcar en muchas personas, en los espacios, en las oportunidades que me brinda tanto la iglesia como espacios fuera de la iglesia para poder enseñar, y es algo muy sencillo, muy básico, y que creo fielmente, que se debería enseñar en las escuelas, en los colegios, en la educación desde pequeños, porque creo que en eso estamos fallando.
nosotros como colombianos, latinoamericanos especialmente, porque no tenemos nosotros en cuenta algo muy importante que se llama el presupuesto. Entonces la respuesta sencilla a esa pregunta, a esa gran incógnita que tenemos todos es hacer un presupuesto. Pero ¿qué es eso, Cristian? ¿Qué es eso, podcast lovers? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Qué se hace? Antes de continuar, para poderles explicar lo que es el presupuesto, surgen unas como preguntas internas cuando uno está en diciembre precisamente recibiendo tantas cosas, y una de esas preguntas malas, muy malas, que no deben ponerle cuidado es: ¿para eso trabajo? Es muy común. Me lo merezco. Me lo merezco, ¿cierto? La vida es un ratito. La vida es un ratico, dicen muchos por ahí. O esto está en promoción, debo aprovecharlo. Y surge eso, y precisamente esas pequeñas preguntas inofensivas, que podemos llamarla así, se convierten en grandes problemas que más adelante vamos a abordar en unas cosas muy interesantes. Pero entonces nosotros debemos saber qué es un presupuesto. Un presupuesto es básico, sencillo y consta de 2 pasos muy sencillos. El primero, debemos saber y tener en cuenta qué son los ingresos. Entonces el presupuesto se compone de ingresos. ¿Qué es el ingreso? Entonces usted se va a sentar ahorita con su familia, en un momento que tenga especial para poderse reunir, oran, por supuesto, para poder entregar a Dios este año 2024 a nivel general, todo, en especial las finanzas, y van a hacer su propio presupuesto. Entonces, primero, el ingreso. Los ingresos son todo lo que usted recibe en su vida, en su trabajo, afuera del trabajo, extras, honorarios, comisiones, bonificaciones. Y el presupuesto se tiene en cuenta todo lo del hogar, ¿listo? Entonces, si somos papá, mamá e hijos, pues los que trabajan, si los hijos son mayores y aportan, pues se tiene que hacer un presupuesto familiar. Y el otro punto importante son los gastos. Dentro del presupuesto hay algo que se llama gasto, y es todo lo que sale del hogar. Entonces usted dice: uy, pero eso es un poquito como complicado para uno estar pendiente. De lo que ingresa es fácil, porque muchas veces, o muchas de las personas que nos están viendo tienen un sueldo fijo, y es fácil poder controlar eso sabiendo que le ingresa y que recibe, porque entra a la cuenta, si es por cuenta o si se lo consignan por Nequi, o si es en efectivo, usted le van a hacer firmar un papel donde dice se le pagó tanto. Eso es fácil, pero los gastos es donde viene como el complique, porque uno dice: listo, cuando es un gasto grande uno se acuerda, ¿cierto? Ay, gastamos $1.000.000, ¿y eso de qué fue? Ah, no, fue para comprar la batería para la iglesia, o fue para comprar el televisor nuevo que necesitaba estrenar. Ahí es donde viene eso, ¿cierto? O el PlayStation 5. Ahí uno se recuerda, pero cuando usted empieza a hacer cuentas de los gastos pequeños, que más adelante vamos a hablar, muy importante, que son los gastos hormiga, y usted dice: bueno, pero yo ¿en qué estoy gastando? ¿De dónde está saliendo mi plata? ¿A dónde se está yendo ese dinero que necesitamos para nuestras vidas? Algo muy importante para tener en cuenta, dentro de los ingresos y los gastos existen ingresos fijos e ingresos variables, al igual que los gastos fijos y gastos variables. ¿Qué son ingresos fijos? Mi salario. ¿Qué es un ingreso variable? Una bonificación que yo reciba por eso. ¿Qué es un gasto fijo? La alimentación, el arriendo, los servicios públicos. ¿Qué es un gasto variable? Todo lo que va adicional a esto. Ocio, recreación, imprevistos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder seguir hablando sobre este tema muy importante. Y lo digo que es muy importante porque muchas veces nosotros como iglesia creemos que esta parte financiera es, bueno, Dios proveerá. Así es. Dios es el Dios el dueño del oro, de la plata, pues va a proveer. Pero si provee y no tenemos un presupuesto y estamos gastando como locos, ¿qué pasa ahí? Entonces, por eso es muy importante dentro de nuestra vida integral, tener un buen manejo de nuestro presupuesto. Bueno, a ver si entiendo, resumido, ¿cierto? Bueno, es que aquí nuestro contador, bueno, nos llena de mucha información. Yo lo entiendo de esta manera. Cada mes hay que tener un presupuesto, o eso es un presupuesto anual, o cada semana uno lo puede hacer. Sería como una pregunta, ¿no? Sé que lo que ganamos
es el ingreso, que es lo que nos acabas de explicar. Y Ujú. lo que gastamos son esos egresos. O los gastos, sí. Ese dinero que ingresa, ¿cierto?, a mi hogar, es lo que yo debo manejar para distribuirlo en todos los gastos. Entonces, eso significa que debo hacer algo como un listado o algo específico de saber qué es lo que porque lo que ingresa es fácil, como tú dices, pero lo que gasto, entonces me tocaría tener como un listado de, bueno, gasté en esto, gasté en esto, gasté en esto, o solamente de las cosas más grandes para poder llevar como ese Un presupuesto. control. Algo muy interesante de lo que acaba de comentar Yuri es, en esa actualidad tenemos el beneficio y la ventaja como sociedad en tener muchas herramientas tecnológicas. Eso Antes no sí. se manejaba, entonces antes pues yo lo manejaba de manera muy arcaica, que era con un papel y uno hacía sus cuentas, cuánto ingresa, cuánto sale, ¿cierto? Ahorita hay muchas herramientas, inclusive ahí vamos a tener la opción para que, si ustedes necesitan, tenemos unos Excel para que lo puedan manejar, ya sea desde su celular o desde su computadora en su hogar, para que es una plantilla para Mucho que la más pueda manejar fácil. y la pueda tener también. Entonces la Genial. recomendación que es hacer ese presupuesto. ¿Por qué? Porque debemos primero conocer qué estamos gastando, ¿cierto? En qué se nos está yendo ese dinero, para saber si con nuestros ingresos alcanza a cubrir eso. Si yo tengo un ingreso, pues más adelante vamos a hablar de eso, pero debemos saber con qué cuento para saber Para hacia poder dónde saber. voy, hacia qué camino cojo, qué puedo hacer o qué no puedo hacer en nuestras vidas. Sí. Ok, entonces vamos a hacer como un ejemplo más, Lúdico. bueno, sí. Por ejemplo, yo me gano 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces yo debo hacer mi presupuesto Sí. sobre ese millón, porque Sí. yo, Ingrid Marcela Hernández Crespo, está haciendo su presupuesto con lo que le ingresa, que es 1.000.000. Pero si ese millón, que es mi presupuesto, es lo que yo recibo, mis gastos son de 1.500.000, entonces estoy haciendo un muy mal presupuesto, ¿cierto? Porque estoy gastando más de lo que recibo. Entonces ahí es cuando viene lo que nos hablaba nuestro reverendo, que tenemos que empezar a conseguir créditos, a conseguir quien me preste para poder ¿qué? Suplir esos 500.000 pesos en los cuales me excedí, ¿cierto? Entonces ya es 1.500.000 de más, perdón, ya son 500.000 pesos más sobre mi presupuesto, entonces voy a tener que endeudarme para poder pagar esos 500.000, y si a eso le sumo La deuda. ese préstamo que me están Ese nuevo haciendo, préstamo. o sea, El esto mes entrante se sería ya descontrola. 1.700.000, Sí, pongámosle esto más se o menos. descontrola. Entonces, es importante esto del presupuesto, de verdad, lo que dice usted, lo que dice Yuri, tenemos que saber qué es lo que tengo, ¿cierto? Y con eso es con lo que cuento, no excederme en gastos porque después vienen las consecuencias. Exactamente, ahí viene algo muy importante para hacer en nuestras vidas y es un diagnóstico financiero. ¿Qué es un diagnóstico? Saber cómo estoy. Cuando uno va al médico, ¿cierto? El médico se sienta y le empieza a preguntar, ¿usted qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Mira? ¿No mira? ¿Le duele? ¿No le duele? Ese es un diagnóstico médico. Un diagnóstico financiero se hace con ese presupuesto. Con todos los gastos que yo tengo en mi vida, voy a diagnosticarme a ver financieramente cómo estoy. Con el ejemplo que me dio, financieramente usted está mal. Mal. O sea, está en cuidados intensivos. Ay, Dios mío. Creo que eso es importante porque a veces la gente tiene un concepto erróneo del presupuesto, si es que se hace presupuesto. Por ejemplo, la gente recibe su salario y considera que presupuesto es pagar servicios, arriendo y mercado. Ya, ¿cierto? Ya pagué arriendo, ya pagué, entonces con esto lo demás no manejan como esa contabilidad o no tienen ese juicio, sino que consideran que los grandes gastos son los más relevantes y por eso, como se colocaba el ejemplo ahorita, me gasto más de lo que me gano. Y creo que eso es importante también trabajarlo. O sea, ¿qué es el presupuesto? Y ahorita mencionabas algo que creo que nos vas a explicar, que son los gastos hormiga, que son importantísimos. Pero también tenemos este otro problema y es, listo, me parece fantástico, pero es que a mí no me alcanza la plata. O sea, me parece muy bien hacer presupuestos, pero es que yo me gano 1.000.000 de pesos, por ejemplo, mínimo, o sí. nos ganamos hoy el mínimo.
Entonces, pero es que Colombia está muy caro, todo ahorita está que mejor dicho no da para más, entonces ¿cómo puedo hacer un presupuesto con eso? Si lo que me entra me sale, piensan muchas personas, entonces creo que sería también muy importante tratarlo. Exactamente, ahí es donde entramos en el diagnóstico. O sea, lo primero que tenemos que sentarnos después de orar y pedirle a Dios su guía y pedirle perdón por ser tan malos administradores financieramente en nuestras Amén. vidas, es hacer el diagnóstico, saber qué es lo que debo. Eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque eso sí, son las deudas, sí. O sea, si yo sé qué debo o qué tengo que pagar, pues sé cómo voy a poder seguir mi camino financiero, ¿sí? Como les dije al principio, lo del médico. Si el médico no sabe usted qué síntomas tiene, qué enfermedades tiene, qué causas tiene en su vida, él no le puede recomendar un medicamento porque no sabe. O sea, puede llegar y decirle, no, usted tiene cáncer y tómese esto. Pero doctor, usted no me ha revisado. Entonces, financieramente estamos haciendo lo mismo en nuestras vidas financieras, tal cual. Simplemente llegamos y decimos, ah, no, comprémonos, hagamos un préstamo más grande y pago todos los créditos y me quedo con uno solo y empiezan a idearse un mundo fantástico y de maravillas y cuando se ven, eso es lo que llaman tapar un hueco abriendo otro hueco, ¿sí? Así es. Entonces lo primero que debemos hacer es nuestro diagnóstico. ¿Y cómo es nuestro diagnóstico? Los gastos que tenemos en nuestras vidas. Entonces ahí sacamos los gastos fijos que son fijos, por eso se llama fijos, porque no van a cambiar. Van a cambiar en su valor, sí, pero siempre van a estar, por eso son fijos, como son el arriendo, como es la alimentación, servicios públicos, Internet. internet, telefonía móvil, Y el transporte si se trabaja. transporte, salud, estudio de sus hijos o Exacto. estudio universitario también, con los que se pagan, que tienen que sacar ese mes a mes para pagar, si es financiado, esas cuotas. Son esos gastos fijos que tenemos. Pero también hay que tener en cuenta esos gastos variables. Y en muchas ocasiones cometemos un error muy grande cuando trabajamos en la parte comercial. Ya para la gente que trabaja en la parte comercial, tienen un sueldo fijo o un ingreso fijo, pero también cuentan con un ingreso variable. Y ahí es donde muchos cometen muchos errores porque dicen, yo sé que este mes me va a ir muy bien y entonces me voy a dar ese gustico de más, Y pago ahorita. me lo por gasto eso. y yo sé cuando me llegue esa bonificación, ese ingreso adicional o variable, yo lo pago tranquilamente. En teoría suena bonito, pero en la práctica no es así. Y conocemos de muchos Sí, ejemplos en los cuales la gente cae en ese bendito error, que dice, no, con esto voy a pagar, o con la prima de diciembre voy a pagar, yo tranquilamente lo pago, no hay ningún problema, o me adelanto a muchas otras cosas pensando que es una solución bonita, pero en realidad va a terminar siendo un problema muy grande. O sea Mucho que es más como grande. que yo pienso, ah, bueno, con la prima me voy a comprar un televisor. Y voy, saco el televisor pensando que con la prima, o sea, me adelanto, saco primero el televisor pensando que cuando me llegue la Ujú. prima, que es el siguiente mes, cubro eso, pero resulta que para ese momento hubo una urgencia y tuvo que invertirse esa prima en gastos médicos. Entonces me Ujú. quedé sin la prima y me quedé con una deuda de un televisor. Ujú, sí. Entonces, después de hacer ese diagnóstico financiero en su vida, Tremendo. ya va a saber usted qué es lo que debe, ¿sí? Si sus gastos son mayores que sus ingresos, pues ahí ya va a haber una alerta muy grande, muy grave en nuestras vidas, pero debemos actuar de inmediato. Entonces, usted dice, bueno, listo, si yo gano 1.000.000, pero mis deudas son 1.500.000, ¿qué debo hacer? Ya hicimos el diagnóstico, ya sabemos que debe 1.500.000 y que su ingreso solamente es 1.000.000. Magia no les puedo enseñar porque eso no es de magia, eso es de mucho trabajo eh, personal, en equipo, si tiene una pareja, para poder salir adelante de esto. Más adelante vamos a hablar de unas recomendaciones. Una de esas es disminuir gastos. Entonces, ya teniendo usted sus gastos de lo que gasta ese 1.500.000, ¿a qué se debe o qué rubro está? Usted sabe dónde empieza a disminuir esos gastos. Entonces, muy probablemente cuando uno se sienta a dar consejos financieros con las personas, uno precisamente pregunta eso. Entonces dice, no, es que a mí no me alcanza el sueldo, yo tengo muchas deudas, pero uno los ve los fines de semana viajando, los ve los fines de semana paseando, comiendo hamburguesa, pizza todos los fines de semana. Entonces uno dice, bueno, no tiene o no está administrando muy bien su dinero y no tiene ese presupuesto detallado y claro en la vida. Por eso es muy importante y recomendable poderlo hacer tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel organizacional, dentro de las iglesias,
porque ahí podemos estipular hacia dónde se van a ir nuestros recursos, se van a ir bien invertidos y si estamos cumpliendo, sí o no, nuestros presupuestos. Hay algo muy interesante dentro de esto, y aquí es donde todo el mundo se va a alarmar y va a pegar el grito en el cielo, y es el ahorro. Muy recomendablemente comentan los expertos, la gente que estudia todo esto, que mínimo se debe ahorrar el 20% de lo que se ingresa. Ahí ya nos mataron, ¿cierto? Porque yo, si no me pongo a preguntar, y que escriban en el chat, ¿quiénes de los que están viendo el video o de los que estamos aquí estamos ahorrando mensualmente? Muy pocos lo hacen. Esa es la recomendación, pero sabemos la necesidad, las dificultades y los problemas que se presentan y pues dicen, bueno, si no se puede el 20%, mínimo el 10%. Hay una regla muy conocida, muy popular que se llama la regla del 50, 20, 30 y ahí sí menos se van a asustar más. ¿Por qué? Porque el 50% va para necesidades básicas. Ya hablamos de necesidades básicas, arriendo, alimentación, servicios y demás. Un 20% se va para ahorro y un 30% para gastos personales, ocio, diversión, familia, reuniones, ropa, etcétera. Entonces ahí es donde vienen pues esas pequeñas recomendaciones para nuestras vidas. Ahí yo le pongo el pero, ¿no? Bueno, eso del ahorro, Dios mío, es muy difícil. Yo considero sinceramente que es muy complejo porque uno a duras penas le alcanza el sueldo para todo, ¿no? Como para de pronto sacar una porción para ahorrar. Con la economía en la que estamos, pues también bien difícil. Entonces, pues la verdad sí, ahorrar y hasta tener como de pronto una alcancía, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos están viendo y muchos de los que estamos acá hemos hecho ese ahorro de la alcancía. Pero la verdad yo considero que es bastante complejo porque uno ve una monedita y ahí mismo se la gasta. O uno le queda de los vueltas y ahí mismo la invierte en el dulcecito, en algo. Entonces, pues no sé, me parece como que es difícil realmente cómo hacer para que eso funcione. Aquí lo más chistoso es eso, porque no tenemos el hábito. Ahí, principalmente nosotros como colombianos, no sé los demás países, no he tenido la oportunidad de poder conocer otras culturas, pero la principal razón por la cual nosotros decimos que no nos alcanza es eso, la costumbre, la cultura, el hábito. Siempre decimos, no, es que no nos va a alcanzar, siempre vamos a tener ese problema y principalmente esas personas que dicen que no les va a alcanzar es porque no han manejado un presupuesto en su vida. Entonces no saben lo que tienen, no saben hacia dónde van a nivel financiero, aclaro. Y por eso muchas veces dicen, pues a mí no me está alcanzando el dinero para ahorrar, ni siquiera para ahorrar. Pero si nos sentamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿en qué gastos hormigas, que más adelante lo vamos a hablar, se nos está yendo el dinero? Muy sencillamente o muy claramente lo podemos ver que sí podemos y sí se debería tener ese ahorro en nuestros presupuestos y en nuestras familias. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo se podría ahorrar? ¿Qué consejo nos puede dar para lograr ahorrar con esos sueldos que recibimos? El pastor decía algo súper importante y es algo que yo también considero, y es que nos llega el sueldo, pero hay muchos gastos y todo cada año sube. Por ejemplo, ahorita el sueldo mínimo subió, pero ya sabemos que ahorita va a subir absolutamente todo, entonces eso que recibo de más, de una se va. Cuando pago los servicios, cuando pago la universidad, pagando el semestre, ahorita en el 2024 subió muchísimo de lo que pagaba, entonces eso que uno recibe de una vez se va. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar? Y más, ¿cómo pueden ahorrar esas personas que reciben es del día a día? O sea, que trabajó hoy y le dieron sus 20,000 o 30,000 pesos. Bueno, lo que reciba. ¿Cómo esas personas pueden ahorrar? A mí se me olvidó comentar algo muy importante, muy interesante, y eso también se ve, esos argumentos que dicen que no nos alcanza el dinero, también se ve dentro de las iglesias. Muy desafortunadamente, pues casi siempre uno escucha a los creyentes que tienen esa excusa para no diezmar. Y muchas de esas bendiciones que vienen de parte de Dios al momento de hacer un presupuesto, es por eso mismo que uno es fiel con Dios al apartar su diezmo. Amén. Dentro del presupuesto, Amén. dentro del presupuesto cristiano o de nosotros los creyentes, ese 10% va sí o sí, como se dice, para Dios. Es sagrado para Dios. Por eso entonces, muy comúnmente afuera dicen que es el 20% del ahorro, por eso nosotros decimos 10% de ahorro y 10% para lo que es el diezmo. Y cuando uno empieza a ser muy fiel con Dios o empieza a ser fiel con Dios,
todas las cosas vienen por añadidura. Y a Amén. nivel financiero, Dios responde de formas hermosas. Amén. Así Uno es. dice inexplicables. Uno dice, bueno, pero ¿cómo pasó eso? Entonces, eso no es una excusa solamente de la gente de afuera, sino también dentro de las iglesias se ve muy común eso que dice, no, pastor, la verdad a mí no me alcanzó, todo subió, todo está muy caro y voy a dar el 10 del 10, de lo que una vez hablamos en el capítulo del 10. Entonces, para lo que preguntaba Ingrid, que es muy importante, muy interesante para las personas que trabajan del día a día, es un trabajo más duro porque a ellos les tocaría empezar a trabajar muy bien lo que tiene que ver con el ahorro. Ellos sí o sí tienen que empezar a manejar eso, ese concepto del ahorro, porque dentro de su día a día a ellos les toca empezar a sacar del día para empezar a sacar lo que es el arriendo, para alimentación y Sí. otros gastos que se van generando. Pero lo que yo les comentaba, algo muy interesante, hay algo que llamamos los gastos hormiga a nivel financiero. Todos conocemos las hormigas, muy, Sí. muy sabiamente las hemos visto y son pequeñitas, ¿cierto? Usted una hormiga aquí dentro del lugar en el que estamos, pues no va a hacer nada, o sea, inclusive ni se ve. Por eso mismo se llama así, son aquellos gastos que pasan desapercibidos por ser tan pequeños en nuestras vidas, pero que se comen la plata poco a poco, ¿sí? Pues al sumarlos, eso representa una parte significativa de lo que es nuestro gasto total, debido a que un gasto hormiga puede variar según el nivel de ingresos de cada persona. Eso es relativo, porque para una persona que gana millones de millones, comprar una mansión de 1.000 millones, pues No es nada. no es nada, para nosotros eso sí es muchísimo. Pero entonces por eso es relativo dependiendo de sus ingresos, que es un gasto hormiga. La característica común de estos gastos hormiga es que no están presupuestados, es lo primero. Un gasto hormiga casi nunca uno lo tiene dentro de su presupuesto, por lo pequeño que es, lo insignificante entre comillas. Lo que hace este gasto hormiga es que uno pierda el control de esos ingresos, porque uno dice, listo, como es tan pequeño no lo voy a tener en cuenta dentro de mi presupuesto o dentro de mis gastos, porque realmente no vale la pena. Pero si usted se pone a sumar, al final, esto es un golpe grande que nos da. Algunos ejemplos, y no quiero que me tiren piedra todavía, el café que consumimos diariamente. El cafecito, los 500 pesitos, 1.000 500, pesitos. bueno, no ay, sé dónde Dios consiguen mío. café de 500, tocan Sí, que nos todavía lo inviten. ¿Sí? venden, claro. Bueno, listo. Para aquellos que toman café de 15.000, de 16.000 en otros lados. Uy, no, hasta allá no. Pero el café en Starbucks, No, no. el café es algo que le llamamos gasto hormiga. Ay, no, Las el comidas fuera de cafecito. casa, los domicilios, todos los gastos en aplicaciones, todo lo que tiene que ver en parqueaderos, en transportes innecesarios. Por ejemplo, si yo vivo aquí y voy a ir al centro comercial, pues voy a gastarme un driver o un taxi para irme hacia allá, donde podemos sencillamente ir caminando, porque es muy cerca. Queda cerca. Y aparte hacemos ejercicios, suscripciones que no usamos. Eso cometemos muchas personas ese error, que me afilio a Netflix, me afilio a Amazon, me afilio a X y Y tengo tantas aplicaciones que al final solo uso una y las otras quedan ahí. Y eso sí son gastos hormigas, que sí lo van descontando por derecha. O de planes la caros cuenta. de celular también, ¿no? También, sí. Y lo Planes más caros. importante, exactamente, lo más importante ahorita es que esos gastos hormigas nos pueden traer tantos problemas a nuestras vidas que lo podemos ver prendiendo la televisión. Se dice, ay, pero es que a mí no me parece creíble que un presupuesto afecte tanto a una sociedad, a una familia, a una comunidad. Y sí afecta mucho. Y ejemplos podemos dar muchísimos, prende el televisor y todo radica precisamente en eso, en el dinero. Entonces, por eso mismo No, es que es sencillo, porque cometemos uno, esos errores. digamos que uno vaya a la tienda y compre, no sé, un dulce de 1.300 pesos y uno va todos los días, ¿y 1.300 qué son? Pero sume eso en el mes, son 39.000 pesos. O sea, son 39.000 pesos que uno no los había presupuestado y que afecta bastante. Entonces, sí, creo que O tienes por ejemplo, razón. cuando uno va eso a todo a 5. Bueno, a todo 5.000 que ya, o sea, ahora uno entra y todo es a 7.000 y 10.000, pero todavía es a 5. Que uno compra cosas que son es como chistosas o bonitas o porque me pareció, ay, tan curiosito. Y cuando hay menos piensa, son 100.000 pesos invertidos, entre comillas, en esas cosas. Entonces, Sí, también es es verdad.
no, o esas promociones que le sacan a uno que 3 por 1, ¿no? Que usted compre o con al contrario, pague 3 y lleve 2. Y uno, ay, la quiero. O las llantas que uno compra, que llantas y no tiene ni No carro. tiene carro, las tiene ya Entonces, guardadas. sí, Dios mío. Estaban en promoción. Pero estaban en Estaban muy promoción. económicas. Y ya el tiempo se acaba, lastimosamente, ¿sí? Y vamos a darles unas pequeñas recomendaciones. Si Ok, tienen ahí ok. ustedes alguna recomendación para darnos a todos, porque esto es para todos, a todos nos sirve, Sí, sí. sería muy importante que las pudieran publicar, las pudiéramos compartir, las pudiéramos aplicar a nuestra vida, porque lo importante de este tema es poderlo aplicar. Así sencillamente, vamos a aplicar todas estas cosas en nuestras vidas. Primero, una recomendación, identifiquemos a qué corresponde esos gastos que tenemos. En el día a día, pues nosotros podemos realizar cambios en las diferentes categorías que tenemos dentro del gasto para cambiar esa cara de la moneda, como dicen popularmente. Entonces, si yo consumo Coca-Cola y empanada todas las mañanas al desayuno, eso mínimo son unos 5.000 pesos diarios. Sí. Haga su cuenta. Si yo reemplazo esos 5.000 pesos para abonarlos a una deuda, si nos sentamos a hacer el ejercicio es muy bonito porque va a haber resultados bonitos dentro de su presupuesto y va a empezar a liberar esos gastos que no son necesarios. La pregunta aquí es la siguiente: si yo dejo de consumir la gaseosa y la empanada, o si yo dejo de consumir el tinto u otras cosas que básicamente no son necesarias, Sí. ¿puede pasarme algo grave en mi vida? Que baje. Pues, No, yo no eso es creo que- bueno. O sea, O sea, bajar de Eso es peso. positivo. sí, o sea, la verdad no creo que nos vaya a pasar nada malo. O sea, no es nada. vital para nosotros poder existir. Sí. Si empezamos con esos pequeños ejercicios, nos va a ir muy bien en nosotros. Pero lo importante es esto: listo, voy a dejar de consumir esos 5.000 pesos en X producto, pero lo voy a gastar en otra cosa y estamos cometiendo el mismo error. O sea, lo Exacto, que estamos es sí. cambiando de categoría del gasto. Lo que necesitamos es que minimizar el gasto para empezar a equilibrar nuestras O finanzas. sea, no me tomo el tinto en la mañana, pero sí el café con leche en la Sí. tarde. No, ahí está el error. Otra, calculemos cuánto suma este gasto al año y verá que se va a sorprender. Lo que el pastor decía con el ejemplo, son 3.000 y 3.000 diarios, a tanto tiempo es tanto, al mes es tanto y al año es tanto. Cuando usted ve ese resultado al año, usted se va a asustar, porque en ahorrarnos, yo lo digo, por la empanada y la gaseosa, fácilmente para unas vacaciones nos podemos ir en vacaciones en un Imagínese. Decameron, un ejemplo. Y es algo que vale la pena para nuestras vidas. Entonces, esa es una tarea que tenemos. Sumemos esos gasticos pequeños que tenemos a ver en qué se nos está yendo el dinero y en qué cosas innecesarias lo estamos gastando. Buscar alternativas, eso es algo muy interesante. Debemos buscar alternativas que nos permitan reducir esos gastos. Por ejemplo, si yo compro el café que afuera vale 5.000, pues ese café lo puedo reducir ese gasto haciéndolo yo mismo desde mi casa y me lo llevo para el trabajo. Eso sí, es reducir el gasto en ese Tiene razón, tipo sí. de consumo. Si usted dice, no, es que no puedo dejar el café porque, mejor dicho, ahí le tengo una pequeña o una mejor solución. Igual sí. que las comidas los fines de semana, las salidas a restaurantes lujosos, viajes, etc. Debemos determinar la prioridad a cada gasto. Cada gasto tiene su prioridad y no podemos darle importancia a cosas innecesarias en nuestras vidas, como un par de zapatos nuevos, una camisa nueva cuando tenemos el closet lleno de ropa. Sí, y deudas, ¿no? Exactamente, y aparte tienen las deudas, ¿no? Sí. Es saber llevar bien el presupuesto en nuestras vidas. Lo que ya habíamos dicho al principio, construir el presupuesto, eso sí o sí lo tiene que hacer para poder saber cómo vamos a llegar a final de año, en diciembre, este 2024, logrando esos sueños, esos anhelos, o Amén, llorando sí. y pidiéndole a Dios que No me me pague puedo ir más, de que aumente más vacaciones. el salario mínimo para poder pagar todas las deudas. Yes. Hacer una lista antes de ir de compras. Eso es muy interesante y muy bonito porque sucede lo que sucede en muchos lugares donde hay tiendas donde venden cositas pequeñitas. Hay unas tiendas que no voy a dar nombres, obviamente, porque no nos están pagando publicidad, Sí. pero son tiendas que usted no necesita nada, pero cuando va a esas tiendas Se antoja de todo. se antoja de todo y sale. Esa es la misión de ellos como tienda, Sí, ese es señor. su lema. Entonces, cuando usted tiene una lista por lo que usted va a ir, va a comprar lo que está en la lista y listo. Ya. Fácil, la lista y listo. Cúmplase lo que dice Chévere, buena en la idea, lista. sí. Porque si usted va sin lista, muy sencillamente
puede ir a comprar sus cosas básicas, el mercado, verduras, frutas, pero empieza a cruzarse en cositas ahí por el camino donde va a incrementar ese valor de ese gasto. Algo muy interesante, evitar comprar por impulso. Yo sé que muchos de aquí, Amén. muchos de aquí, Ay, tan bonito, lo quiero. sí, tenemos ese inconveniente. Si es necesario, dicen las personas expertas, cuente hasta 10. Si en 10 segundos usted, después de contar, tiene todavía ese impulso, cuente otros 10. Mejor dicho, la idea aquí es contar hasta que usted ya se le vaya ese impulso de poderlo gastar. Porque es que es muy sencillo y ahorita la virtualidad ha permitido eso. Es muy sencillo ver un par de zapatos, un bolso hermosísimo y darle un simple clic y lo pago en febrero. Pues, qué preocupación, hasta febrero. Yo del febrero, que se preocupe él, ¿cierto? Entonces, no, cuente hasta 10, hermano, cuente hasta 10. Yo sé que usted puede, salga corriendo, si es del celular, apáguelo, déjeselo a su esposo o no sé, al perro o lo que sea, pero cuente O a la hasta 10. esposa, no sabe, de pronto Sí, ustedes para son que los la gaste más. compulsivos. Le da uno el clip para el ¿Qué tal? play o para… Por eso, sí. Y hay un tema muy interesante y un punto y una recomendación, y esto es a nivel psicológico. Ustedes van a decir, esto es puro cuento. Son gente que son estudiados y han preparado su tiempo y su dedicación en el estudio en formación para decir lo que voy a decir. Eso no es que nos lo inventamos un día y que dijimos, no, vamos a decir esto. Dicen que no salgamos a hacer compras con hambre. Esto incrementa hasta un 60% adicional de lo que vamos a comprar. El tener ese impulso, el tener el hambre en nuestro cuerpo, hambre física. Sí. Eso incrementa y ayuda a poder… Ya desayunamos, que ya almorzamos. Ayuda a poder comprar más de lo que íbamos a comprar. Entonces es un tema muy interesante, uno dice, uy, pero sí es verdad, no lo intenten, por favor, porque van a ir a comprar más de lo que necesitan. Entonces, estas serían como las recomendaciones que traemos hoy. Yo incluiría dos rapiditas, si me permiten, para que ya… Y uno es orar, para que Dios le dé sabiduría en el manejo financiero. Y en el segundo es, si en sus iglesias hacen esos cursos, esos talleres, esos espacios de formación en finanzas, vayan. Porque a veces uno dice, ay, no, iban a hablar de finanzas, eso a mí no me interesa, voy el otro domingo. No, participen porque eso precisamente les ayuda a tener mayor conocimiento de lo que hoy estamos hablando. Yo también, un apunte es, tener una buena vida financiera nos evita caer en los pagadiarios, ¿no? En esos gota a gota que le han quitado la vida a muchas personas y que se ha vuelto un dolor de cabeza para este país. Sí. Entonces, evitar eso, evitar una tragedia, evitar problemas más grandes con ese tipo de préstamos por no tener un cuidado en nuestras finanzas. Así es. Yo también quiero aportar algo y es que nosotros siempre al iniciar el año hacemos o nos proponemos hacer esa dieta, ¿cierto? Nosotras más que todo las mujeres, pero para poder bajar los kilitos que aumentamos en diciembre, bueno, para estar más lindas, todo eso. Yo sí estoy haciendo dieta. Eso iba a decir, ahora no solo somos las mujeres, eso ya es por igual hombres y mujeres, pero… así como nos preocupamos por esa parte física, por esa parte saludable, creo que incluir el presupuesto en nuestras vidas, en nuestros hogares también es algo muy importante, creo que es muy sano. Lo que dice Yuri es muy importante y a veces cuando escuchamos del presupuesto, de tantas que ingresos, que egresos, bueno, como que decimos eso es muy complicado, pero resulta que eso es más de organización, es de proponernos a llevar una mejor vida financiera y eso también nos trae paz, porque a veces nos enfermamos muchas veces estamos preocupados, estresados, porque no sabemos qué vamos a hacer con tantas deudas, pero no nos tomamos ese tiempo de organizarnos, de hacer ese presupuesto. Si ustedes no saben, pueden escribirnos ahí también por este podcast, por los comentarios y con mucho gusto aquí tenemos a Cristian, tenemos a nuestro reverendo también, a Yuri, bueno, todos, a Fernando, que también es nuestro contador y con muchísimo gusto podemos hacer esto más práctico, pero de verdad no se quede o no se limite a decir, no, es que yo no sé cómo se hace ese presupuesto, pues hay personas que pueden ayudarle también a que lo hagan.
Sí, como Así les dije es. al principio, hay unas herramientas muy bonitas que tenemos. Si ustedes las quieren tener, simplemente escríbanos y con mucho gusto nosotros se la vamos a enviar para que la puedan usar en su día a día. Y ya para terminar, una cosita, algo muy interesante. Dentro de ese presupuesto, cuando uno tiene un buen presupuesto en su vida, puede hacer ese ahorro. ¿Ahorro para qué? Para el viaje. ¿Ahorro para qué? Para construir en su casa. ¿Ahorro para qué? Para comprarme un par de zapatos nuevos. ¿Ahorro para qué? Para comprarme esa PlayStation 5 que tanto quiero y necesito en nuestras vidas. Entonces, eso empieza a generar en el ambiente, en la vida, en el día a día, emociones bonitas, porque cuando usted empieza a cumplir esos proyectos que tiene, en base a ese presupuesto, eso va generando a nivel emocional cosas muy bonitas y empieza a generar a las demás personas esa bendición de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces esa sería una de las mejores recomendaciones. Y también enseñarle a los más chiquitos desde temprano, o sea, les enseñamos a los niños a hacer muchas cosas, ¿no? Pero creo que esta parte del ahorro, del presupuesto, también es importante que ellos lo aprendan. Amén, creo que hemos aprendido bastante. Creo que es un tema que puede ser muy útil para nosotros. Esperemos que lo puedan poner en práctica y que este 2024 que ya ha arrancado pueda ser un año donde podamos tener ese ahorro y llevar esas finanzas como Dios manda y como Dios espera que lo hagamos como hijos e hijas de Dios, e incluso aquellas personas que de pronto no sean creyentes también les pueda servir para su vida cotidiana. Bueno, que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestro próximo podcast. Teológico. Chao. Bye, bye. Chaos.